Hola a todos, en este vídeo os voy a comentar un poquito sobre el término de educación física. Sobre este término hay muchas definiciones y sabéis que a cualquier profesor que le preguntéis sobre qué es la educación física os va a decir una definición diferente, siempre con ciertas similitudes, pero sabéis que la educación física pues, ha estado influenciada por numerosas corrientes a lo largo de la historia. Y esto provoca que a día de hoy pues, existan distintos significados para esa misma palabra, ¿no?, de educación física. Desde hace años en la formación de profesorado en mi facultad, donde ejerzo como docente pues, de los futuros profes de educación infantil, primaria y secundaria, pues siempre abordo este tema, ¿no? Y les pregunto a ellos qué consideran que es la educación física con base a su experiencia de vida en los coles e institutos y también como futuros profesionales. La verdad que al final siempre las definiciones siempre van hacia algunos términos que están muy presentes en la literatura científica, pero eclipsan y dejan de lado otros términos, otros conceptos que debemos tener en cuenta como profesionales de la educación física. Hay, por ejemplo, una asociación muy fuerte de la educación física a la enseñanza de los deportes. Por supuesto, los deportes forman parte de ese conjunto de contenidos de la educación física, pero no es toda la educación física. Y eso es una cosa importante porque tenemos que dar también mucho protagonismo a otros conceptos. En este vídeo os voy a presentar 12 aspectos que yo considero que son claves en una definición de educación física y que por tanto tenemos que indagar sobre ellos información y conocerlos en profundidad. Lo primero, la educación física se puede definir que es una materia del currículo educativo y que puede contribuir al desarrollo integral de los niños. Pongo puede, ¿por qué? Porque si no se enfoca bien no va a contribuir al desarrollo integral de los niños. Al revés, puede perjudicar ciertas esferas o dimensiones del desarrollo integral de los niños. Por tanto, entendemos por desarrollo integral las 4 dimensiones básicas del ser humano, que es la esfera cognitiva, la esfera afectivo-emocional, la esfera motriz o física y la esfera social. Por tanto, debemos trabajar en tareas y propuestas de juegos, etcétera, que engloben esas 4 dimensiones. El segundo aspecto que debe contener nuestra definición de educación física es que debe trabajar contenido del currículo. Eso lógicamente nos lo imponen por ley, nos guste o no nos guste el currículo educativo, pero sí que es cierto que dentro de ese mar de contenidos que nos presenta el currículo educativo, pues podemos dar preferencia a unos frente a otros. Y esto es importante, ¿no? Y de hecho, a veces, por ejemplo, la expresión corporal, que es un contenido que aparece en el currículo educativo, es la que menos se trabaja, es contenido que menos se trabaja y que, según los estudios, es porque el profesorado pues, no se atreve o no tiene conocimiento suficiente, al alumnado también le cuesta la desinhibición, etc., ¿no? Es decir, hay una serie de causas que están presentes en el aula y que al final pues, es un contenido que no se trabaja. Sin embargo, es un contenido muy enriquecedor para el desarrollo integral de los niños. Luego, el tercer concepto que debemos incluir en la definición de educación física es que requiere de una metodología didáctica adaptada a cada edad y especialmente a cada desarrollo del niño. Fijaos que podemos tener en una misma aula 30, 25 niños con la misma edad cronológica, imaginaos por ejemplo 12 años todos, pero sin embargo diferencias de 3 a 4 años en cuanto a nivel de desarrollo y sobre todo de competencia motriz. Por tanto, es súper importante que planteemos distintas propuestas y distintas tareas adaptadas a los diferentes niveles del alumnado que tenemos en nuestra clase, porque esto está muy relacionado con la mejora de la competencia motriz y con la mejora de la adherencia a la actividad física y el deporte. Si planteamos tareas muy difíciles de conseguir o casi imposibles para algunos alumnos, estos alumnos van a tener desmotivación. Acordaos que la motivación es la predisposición para hacer algo. Por tanto, en el momento en que hay un esfuerzo muy grande y no vemos el resultado o el éxito, sobreviene ese sentimiento de desmotivación. Recordad, por tanto, siempre que la didáctica, la metodología y la pedagogía están muy presentes en la enseñanza de la educación física y no es lo mismo enseñar a un niño de infantil que a un niño de primaria y dentro de infantil a un niño respecto a otro, ¿vale? Es súper importante.
Os invito también en educación infantil a indagar sobre los estudios de edad relativa, que es dependiendo del mes de nacimiento de los niños, distintos niveles de competencia motriz que se han encontrado en la literatura científica y que tenemos algunos artículos publicados desde mi grupo de investigación. Luego también otro concepto que tenemos que incluir en la definición de educación física es que utiliza el cuerpo como elemento de acción y conocimiento. Lo más importante de la educación física es quizá eso, ¿no? Que trabajemos con el cuerpo de nuestros alumnos y sobre todo que lo conozcan, que lo dominen y también que lo relacionen y que sepan pues, todo lo que es capaz de hacer ese sistema musculoesquelético, el sistema articular, etc. Es muy importante trabajar ese aspecto. Otro aspecto a incorporar en la definición es que debe potenciar la adherencia a la práctica deportiva y un estilo de vida saludable. Fijaos que aquí os planteo un reto, porque muchas veces nos obsesionamos los profes de educación física con el tiempo de compromiso motor, que es el tiempo en que el niño dentro de la clase de educación física está moviéndose, ¿no? Está trabajando corporalmente. Me parece correcta esa obsesión, ¿vale? Me parece apropiada. Sabéis que los estudios están sobre más o menos entre 20 y 30 minutos de tiempo de compromiso motor, porque hay un cambio de aula, hay unos vestuarios, higiene, fases de información, asambleas informativas, etcétera, dentro de la sesión, que al final el niño no está comprometido a nivel motor, ¿no? Pero fijaos que más importante que el tiempo de compromiso motor es crear esa adherencia. La adherencia es, digamos, que un compromiso, un matrimonio con la actividad física. Y a mí me interesa más que este niño haga deporte fuera del aula que dentro del aula. Si dentro del aula voy a tener que perder tiempo de compromiso motor para favorecer la adherencia, pues es un tiempo que está bien justificado. Y aunque yo tuve solamente, a lo mejor, imaginaos, 15 minutos de compromiso motor en mi sesión de educación física, pero si los otros minutos sirvieron para potenciar el gusto y la preferencia y la adherencia hacia el ejercicio físico fuera del aula, pues estoy enriqueciendo más a ese niño que si lo pongo a sudar toda la hora, los 45 minutos o 50 minutos de educación física en clase. Porque puede generar desmotivación, puede generar odio hacia el deporte y el ejercicio físico, que es lo que le ha pasado a muchas personas, y por tanto, pues bueno, eso no es apropiado. Os quiero lanzar este aspecto porque me gustaría que reflexionéis sobre ello, ¿vale? Que no es todo compromiso motor. Otro aspecto que yo considero básico es que debe crear alumnos autónomos y críticos ante distintas fuentes de información. Fijaos que la educación física junto a la nutrición, la salud, la estética, etcétera, y otros ámbitos que han crecido muchísimo en los últimos años, está en el punto de mira para atraer nuevos clientes, consumidores de productos, etcétera. Y esto, por ejemplo, me refiero a secundaria, bachillerato, donde los niños pueden ser, o bueno, los adolescentes pueden ser más propensos a consumir ciertos productos que pueden recomendar determinados influencers o determinadas empresas o incluso patrocinadores de equipos de fútbol y de otros deportes que dicen que son productos milagrosos, que mejoran la salud, que mejoran el rendimiento, etc. Tenemos que trabajar muchísimo el pensamiento crítico y para ello hay que perder tiempo también de clases de educación física en el sentido del tiempo de práctica para analizar artículos científicos, artículos de divulgación, productos, redactarse de distintos productos, ver los ingredientes y trabajar todos esos aspectos porque son de vital importancia para generar hábitos saludables. Tenemos, y me incluyo en ese sector de población donde no tiene una información clara sobre qué es bueno en ejercicio físico y qué es bueno en nutrición, por ejemplo, para la salud o para el deporte. Por tanto, aquí hay un desconocimiento muy grande tanto de la población en general como de los profesionales que trabajamos en este ámbito y esto es importante, formar a los futuros alumnos en este aspecto. Dicho esto, lógicamente la autonomía va a ir aumentando conforme aumente la maduración de nuestro alumnado, ¿no? En infantil, lógicamente, no vamos a poder trabajar muchos aspectos de lo que os estoy comentando, pero sí, de forma general, pues ya podemos decirle a un niño de 5 años que a lo mejor es más saludable comerse una fruta que unas galletas, ¿no? Y le podemos decir por qué las galletas no son tan recomendables en su día a día,
o la bollería industrial. ¿Por qué no es aconsejado que traiga de merienda pues esa bollería industrial, o que esté muy sabrosa y sea muy rica, etcétera, y traiga a veces regalitos con ese paquete de bollo de chocolate, etcétera? Pues bueno, tenemos que ir poco a poco introduciendo ese pensamiento crítico, que se va a hacer más notable ya en las etapas de secundaria, en la adolescencia o bachillerato. Otro aspecto muy importante que yo considero que debe trabajarse en educación física es que, os comentaba antes, trabajar con el cuerpo, pero sobre todo conocer el cuerpo. Es decir, aquí la anatomía es clave, porque si somos conscientes de qué músculos tenemos y qué acción desarrolla cada músculo, pues podemos plantear tareas para trabajar esa fuerza, en el caso de trabajar la fuerza, o trabajar la elasticidad o el estiramiento de un músculo que necesitemos estirar. Por tanto, hay que trabajar con el cuerpo, hay que conocerlo, cuidarlo, desarrollarlo, relacionarlo, etc. Vale, es muy importante. Sobre eso también tenemos que aceptar nuestro cuerpo. Cada cuerpo es diferente, no podemos obsesionar con cuerpos de los demás, que queremos tener ese cuerpo de otra persona, porque nuestra propia genética y nuestros hábitos de vida, pues bueno, son los que gobiernan en nuestro cuerpo, para nuestra morfología corporal. Se pueden realizar pequeñas modificaciones, pero tampoco se pueden hacer grandes cambios que podamos idealizar en otras personas, etc. Lo más importante es aceptar nuestro cuerpo, cuidarlo, mimarlo y sobre todo quererlo mucho. Por tanto, ahí está la clave, ¿no? En cuidar nuestro cuerpo. Luego también tenemos que trabajar distintos componentes propios de la educación física, como son las habilidades motrices. De aquí sabéis que hay distintas escalas de graduación, pues habilidades motrices básicas, genéricas, específicas, especializadas y de élite. Y también tenemos que trabajar los componentes de la psicomotricidad, y aquí abordamos todo lo que es la apraxia fina, apraxia gruesa, la coordinación oculomanual, oculopédica, la estructuración espacial, la orientación espacial, el control postural, el control tónico, la lateralidad, etc., ¿no? El equilibrio estático, el equilibrio dinámico y muchos conceptos más de psicomotricidad. Tenéis todo esto en mi libro de propuestas pedagógicas, publicado por la editorial INDE, ¿vale? Si queréis abordar más sobre el ámbito de la psicomotricidad infantil. Luego también tenemos las capacidades físicas, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, la agilidad y también las derivadas, ¿no? De velocidad, fuerza, resistencia, fuerza máxima, etcétera. En cuanto a la velocidad, pues también tenemos la velocidad gestual, la velocidad de desplazamiento, la velocidad de reacción. Y también no os olvidéis de la técnica y la táctica, tanto individual como colectiva. Todo eso también tenemos que trabajarlo, ¿no? Y aquí es donde entraría la enseñanza de los deportes y los distintos gestos técnicos que comentábamos al inicio. Es una parte más de la educación física, pero no es todo. Luego también un aspecto importante es que la educación física debe dar prioridad al juego como herramienta de trabajo. Vale, podemos hablar de tareas, podemos hablar de ejercicios, pero también no nos olvidemos del juego, de formas jugadas, de la diversión que nos proporciona jugar mientras nos esforzamos, mientras trabajamos unos contenidos de fuerza, de resistencia, que sea un juego, porque eso es lo que pide nuestro alumnado. También, por supuesto, potenciar todo el capital humano, y aquí por capital humano me vais a permitir que insista en la ética, en la moral, en variables psicológicas y psicosociales, y esto pues va a trabajar mucho capital humano cuando estemos jugando y cuando estemos, por ejemplo, también compitiendo. Ahí salen los valores a relucir de cada uno, la ética, la moral y las variables psicológicas y psicosociales como el control del estrés, la ira, la ansiedad, etc. Y por último, vamos a trabajar también a responder a los valores del cuerpo en la sociedad actual. Y aquí es donde tenemos que trabajar, pues, por ejemplo, con cuerpos estéticos, saludables, sociales, etc. Por tanto, aquí tenemos también un trabajo importante en función de lo que se esté enseñando en la sociedad de cómo es el cuerpo, pues trabajar en nuestras clases de educación física para ver si es correcto lo que se está diciendo eso, o si es incorrecto, ¿no? Y qué imagen tenemos de nuestro propio cuerpo, cómo nos gustaría que fuese, etcétera. Todo esto es importante. Bueno, lo he hecho de forma muy resumida. Esos 12 aspectos claves se pueden indagar en charlas de horas, pero bueno, espero que os ayude a entender un poquito más qué es la educación física.
Esto, lógicamente, es una opinión mía personal, fundamentada en todos estos años de experiencia y del ámbito científico, y espero, bueno, que os sirva para vuestro concurso de oposición o para vuestras citas en los artículos científicos. Tenéis todo esto por escrito en mi blog viitoraluce.com. Muchísimas gracias por estar ahí, y cuando tenga otra cosa interesante que publicar, pues la publicaré como siempre. Chao.